Este sonido os resulta familiar, ya que son las olas del mar. Y es que seguimos en este Summer Edition, donde todo agosto estoy contando historias relacionadas con el verano, con el mar, pero no significa que sean historias divertidas. Pueden ser incluso más espeluznantes que las historias que cuento normalmente aquí en este podcast. Y es que hoy os quería hablar de una desaparición inquietante, ocurrida en una playa de Australia. La desaparición de 3 hermanos conmocionó a todo el país hace ahora ya más de 55 años, y aún hoy en día no hay ningún tipo de explicación. Pero empecemos por el principio y vamos a centrar nuestra mente en Jane. Jane, Arna y Grant Beaumont eran hermanos. Solían ir a jugar, normalmente fuera de casa, donde se divertían mucho más que en casa. Y era un 26 de enero de 1966, era el Día de Australia, era la fiesta nacional, y sus padres no vieron ningún tipo de razón para evitar que fueran a jugar a una playa cercana. Una playa donde estaba apenas a 5 minutos en coche, y una playa que en invierno, y siendo día nacional, pues había bastante gente disfrutando de pues un picnic, un paseo por la playa, un paseo con sus perros, niños jugando en la arena. El día anterior ya habían ido los niños a jugar, los hermanos, y por eso no vieron ningún tipo de peligro para dejarlos otra vez ir a divertirse. Jane ya era la hermana mayor, ya dominaba muy precozmente las rutas de los autobuses locales. No era la primera vez que salían, ella era como la que supervisaba a los otros hermanos más pequeños, y normalmente siempre se iban los 3 sin el acompañamiento de sus padres. Ese día habían programado ir a la playa a jugar un rato hasta las 2 del mediodía, donde tenían que volver para comer, y habían hecho eso en multitud de ocasiones y siempre habían regresado a casa sanos y salvos. Pero como he dicho, el 26 de enero de 1966, fiesta nacional, no lo hicieron. Jane, que era la hija mayor, era considerada como muy responsable, siempre cuidaba de su hermana menor y su hermano menor cuando los padres no estaban o cuando salían fuera a jugar. Por lo que, después de escuchar recomendaciones típicas de las madres, que nos repiten lo mismo 20 veces, pero por suerte no lo repiten, les dijo lo que hacer, que no hablaran con extraños, que volvieran a las 2, que cogieran el mismo bus, y les dio unos dineros, unas monedas para poder pagar el transporte público, el almuerzo y volver a tomar el autobús a las 2. Partieron de casa a las 9 menos cuarto de la mañana, llegaron a la playa en apenas 5 minutos y estaban muy contentos porque volverían a pasar una agradable mañana junto al mar. Y encima de la fiesta nacional había muchos más niños, mucha más gente, y no parecía que pudiera haber ningún tipo de problema. Lo que ocurrió es que cuando Jim, el padre de los niños, llegó a casa del trabajo sobre las 3, vio que sus hijos no habían vuelto.
Esperaron al otro bus de las 4, tampoco volvieron. Y ya inmediatamente se dirigió a Glenelg Beach para localizarlos. Comprobó la estación de autobuses, peinó la playa, habló con los conductores y nada. Luego Jim y Nancy, su madre, fueron de puerta en puerta buscando a sus hijos, preguntando si los vecinos los habían visto. Y claro, cuando todo eso no tuvo recompensa, se fueron a la estación de policía de Glenelg a las 7:30 de la tarde. Y ahí ya reportaron la desaparición de sus hijos. A partir de ese momento empezó lo que se convertiría en la investigación más infame de Australia, la llamada desaparición de los niños de Beaumont. Al día siguiente se publicó que había una recompensa, había un premio de $250 para cualquier persona que diera información que condujera al hallazgo de los niños. Y pareció surgir efecto, ya que varias pistas indicaron que los niños fueron vistos en presencia de un tipo alto y parecía que estaban muy contentos de estar con él y se les veía incluso riendo. Muchos testigos afirman que es verdad que vieron a ese extraño y alto tipo alejándose con los niños. Sin embargo, nadie nunca pudo reconocer la cara de ese hombre ni decir quién era. Pero sí que era un misterio porque los niños parecía que sabían quién era. Ha pasado más de medio siglo. El misterio aún sigue sin resolver. Y aparte de esas primeras pistas, la familia Beaumont no tuvo prácticamente ya ningún indicio más, ninguna información que les pudiera decir dónde estaban sus hijos. El puerto deportivo local, donde estaban los barquitos y toda la zona de pesca, fue vaciado entero, justo después de que una señora informara haber hablado con 3 niños que coincidían con las descripciones de los niños de Beaumont el 26 de enero de 1966. Lo que pasa es que ahí no se encontró absolutamente nada. Cuando los padres de los niños, Jim y Nancy, afirmaron que Jane, la mayor, era muy callada, muy tímida y que normalmente nunca se hubiera ido con un extraño y en muy pocas ocasiones se iba con gente incluso conocida, la policía, claro está, empezó a sospechar que habían sido secuestrados. Pero secuestrados por alguien que conocían. Alguien que se había ganado la confianza y la simpatía de los niños, y se cree que a lo mejor los conoció previamente y se ganó su estima, su confianza, con algún tipo de ofrecimiento, de truco, o que ya lo conocían de antes. Y es que hubo testigos en la playa de Glenelg ese día que describieron a un hombre alto, delgado, de más o menos unos 30 años. Se les dijo a la policía, salió un nombre, salió una especie de caracterización y empezaron a llamarlo nadador al sol. No sé por qué, pero llevaba un traje de baño azul y dijeron que lo habían visto en la playa con un grupo de niños que se iban alejando con él. Y como he dicho antes, algunos decían que estos niños parecían estar a gusto con el extraño, como si lo conocieran, que había risas, había como juegos con él. Y claro, la gente por eso no sospechó que este hombre los estuviera secuestrando en ningún momento. Hubo un cartero que también conocía a los niños y afirmó haberlos visto ese día, entre primera y media tarde.
Dice que estaban felices, sonrientes, y por la dirección en la que caminaban parecían estar regresando a casa. Según su declaración, hasta ese momento no iban acompañados de ningún adulto, aunque se consideró que su declaración era digna de confianza. Hubo desacuerdos sobre la hora exacta del día en que el cartero habría visto a los niños, ya que dijeron que el cartero, bueno, si cada día está trabajando, pues claro, ve mucha gente y a lo mejor no era ese día exacto, a lo mejor fue el día anterior que vio a los niños. Según los investigadores, Arna le había dicho previamente a su madre que Jane, la mayor, tenía un novio en la playa. Inicialmente fue ignorada, la niña pequeña dice que tiene su hermana mayor tiene un novio, no se lo tomaron pues muy en serio. Se creían que era una especie de broma y dijo que no, que Jane había conocido en una excursión anterior a este joven, a este niño, y que decía que era su novio, que era un chico alegre. Y claro, los padres no le dieron mucha importancia a ese comentario, ya que quién sabe si se lo estaba inventando o simplemente era un amigo de su hermana mayor. Pero claro, Nancy Beaumont, la madre, empezó a sospechar que este depredador bañado por el sol, como lo apodaron, a lo mejor se había hecho amigo de sus hijos. Y llevaba tiempo. Bueno, me están poniendo los pelos un poco de punta pensando en eso. A lo mejor hacía tiempo que se hizo amigo de estos niños y ya tenía planeado el secuestro. Claro, porque si dicen que tenía un novio, tenía un amigo en la playa, la madre enseguida pensó, aquí hay un tío que ha estado intentando hacerse con la confianza de mis hijos y al final, cuando lo ha conseguido, lo ha secuestrado. Esto se le comentó a la policía dijo que, claro, no se podía saber quién era, pero es verdad que a partir de ahí, de esa idea que tuvo su madre, la policía empezó a perseguir, a investigar, literalmente, cientos y cientos de pistas. Hicieron un boceto del que podía haber sido el presunto secuestrador y fue pegado por prácticamente toda la ciudad, por media Australia, salió en todos los medios de comunicación y a partir de ahí cientos de personas se acercaron a la policía alegando haberlo visto ese día. Pero claro, como pasa en estos casos, no salió nada en claro y la gran mayoría de estas pistas fueron descartadas. Tras este inicio tan agresivo de las investigaciones, claro, ¿qué ocurrió? Que la ausencia de resultados hizo que el caso, las pistas, los primeros indicios, poco a poco se fueran diluyendo. Todo se calmó rápidamente y ya prácticamente parecía que nadie estaba buscando a los niños de Beaumont. A lo largo de los años se entrevistaron a varios sospechosos, incluidos varios depredadores de niños, se establecieron varios vínculos, casi todo eran cosas especulativas. Intentaron buscar incidentes con niños en la zona, niños desaparecidos, y también en distintas zonas de Australia, para ver si tenían algún tipo de conexión los sospechosos de todos estos casos con el caso de Beaumont, pero nada. En noviembre de 1966, la policía envió, ojo al dato,
a un clarividente holandés llamado Gerard Croiset en busca de respuesta porque ya no sabían qué hacer. ¿Y qué hicieron? Enviar una persona que cree ver cosas que los otros no ven para ver si podía encontrar a los niños. Croiset declaró que vio en su mente a los niños de Beaumont enterrados en un horno de un almacén cerca de su escuela. Y claro, ¿qué hicieron los habitantes de esta zona? Los vecinos de los niños, la gente del pueblo. Pues organizaron un grupo de acción ciudadana, recaudaron, ojo, $40,000 para la demolición y excavación de la propiedad. O sea, esta gente, que eso es de admirar, compró el local de esta empresa, de esta tienda, no sé exactamente qué era, lo tiró todo y empezó a excavar. Imaginaos cómo era el caso de importante, cómo la gente estaba como loca por encontrar a estos niños. Era un caso que les conmocionó a toda Australia. Incluso hicieron esto de comprar el solar, tirarlo abajo para ver si encontraban alguna pista que venía inducida por el clarividente que dijo que los había visto ahí en su mente enterrados en un horno. Que, ojo, a ver, cualquier pista se tiene que investigar, pero, joder, es curioso que hicieran todo esto por la pista de un clarividente. Pero bueno, a veces ha habido clarividentes que han encontrado cuerpos de gente asesinada, o gente desaparecida, ojo. Un día hablaremos de ello. Se demolió, se excavó la propiedad. La investigación duraría más o menos un año. La investigación, las obras, esta excavación, más o menos duró un año, pero tuvieron que salir frente a los medios y decir que no habían descubierto nada. Hubo otra pista que sugería que los niños de Beaumont residían en Victoria's Mud Islands. En 1968 se interrogó a toda la tripulación de un barco británico estacionado allí, en ese momento, porque había pistas que a lo mejor se lo podían haber llevado en el barco, pero tampoco se obtuvo ningún tipo de información. Hubo una señora de Perth, de otra localidad, que afirmó haber vivido al lado de los niños en una aldea ferroviaria entre el oeste y el sur de Australia durante 9 meses en 1966. Eso fue una pista bastante importante, ya que no es que hubieran visto a los niños durante un minuto. Esta señora decía que, claro, había convivido a su lado, puerta con puerta, casa con casa, con estos niños. Era una pista muy alentadora, una pista, joder, bastante importante. Fueron hasta ahí, se desplazaron los investigadores, pero nada. Ahí tampoco estaban los 3 hermanos, los 3 niños de Beaumont. Pero en 1986, el caso parecía estar a punto de resolverse. Los funcionarios descubrieron 3 maletas en un basurero de una casa. Había artículos de los periódicos sobre los niños. Estos artículos, estas notas, noticias, las habían como recopilado alguien. Estaban en cajas, empaquetados. Había líneas tachadas, los titulares tachados, y había comentarios un poco premonitorios escritos en tinta roja. Había una observación que decía en uno de estos periódicos donde la persona que los recopiló escribía, tachaba cosas. Había una cosa escrita que ponía: no en las colinas de arena, en el desagüe de aguas residuales.
Dijeron aquí, a lo mejor es el presunto asesino, el presunto secuestrador que sí ya estaba, digamos, acechándolos y ya tenía planeado eso. A lo mejor después le encantaba ver las noticias y ver que no estaban adivinando absolutamente nada y las guardaba. Esto lo hacen muchos asesinos en serie. Guardan cosas de sus crímenes, publicidad de sus crímenes, recortes de periódico, y eso pasa muchísimo porque es como un trofeo para ellos. Pero al final esta pista tan alentadora, esta pista que hizo que la familia se sintiera un poco esperanzada, desveló la investigación sobre estos papeles, estas cajas, estas bolsas de basura. Desveló que eran registros de un viejo detective aficionado que había estado siguiendo el caso con mucha intensidad y cuando murió su familia lo tiraron. Otra pista que no fructificó. Y aquí tengo la imagen de la playa, del lugar donde fueron vistos por última vez los niños de Beaumont. Este lugar de la playa de Glenelg. No os penséis que es una playa de estas de gigantescas donde solo hay arena y... No, aquí el lugar este donde desaparecieron estaba la playa, pero había carreteras, había calles. En la foto parece lo que parece ser una iglesia y era un día de fiesta nacional, o sea, había mucha gente por ahí. Claro, ¿qué es más fácil? ¿Secuestrar a alguien con mucha gente, con mucho ajetreo? ¿O cuando hay poca gente y te pueden ver mejor? El tío que lo secuestró lo tenía pensado absolutamente hacerlo ese día. El tío que lo secuestró sabía que ese día estaba lleno de gente y que nadie se fijaría tanto si ocurría algo extraño. Stanley Swain, un oficial veterano del caso, se convenció en 1977 de que una dama de Canberra era de hecho Jane Beaumont adulta. La policía investigó e interrogó a la mujer, pero se descubrió que no era Jane. Cuando llegó el 40 aniversario del secuestro de los niños, el comisario de la policía de Tasmania, Richard McCready, especuló sobre que el secuestrador podría haber sido James O'Neill, un asesino de niños que estaba convicto, un asesino llamado Derek Percy. Otro asesino de niños también fue interrogado en relación con el caso, pero ambos fueron descartados. Pero en 1998, Sue Laurie hizo unas revelaciones que fueron las más alentadoras hasta ese momento. En un partido de fútbol de Adelaida en 1973, recordaba abiertamente haber visto una pelea entre un abuelo y su nieto. Su nieto estaba llorando. Cuando sacó del estadio a otra niña que iba con él, la niña empezó a darle patadas en las espinillas. Años más tarde, Laurie descubrió que los dos no estaban conectados en absoluto y que la niña era la niña que había desaparecido. O sea, hubo una pelea en un partido de fútbol, estaba un abuelo con su nieto, pero había una niña que, ya un poco mayor, que parecía estar intentando huir, intentando, no sé, pegar a su abuelo. Y esta mujer investigó y se vio que el nieto sí que era su nieto, pero que esta niña no era absolutamente ningún tipo de familiar suyo. Después esta niña desapareció. Ojo, nunca más la volvieron a ver con este hombre. Varios testigos habían dado descripciones policiales de este hombre. Era delgado,
tenía unos 40 años y se parecía mucho al dibujo que hizo la policía en 1966. Pero claro, ahí se quedó el dato, ahí se quedó la pista y no se pudo comprobar ya nada más. En 2013, dos hermanos informaron a las autoridades que el día de Australia de 1966, el dueño de una fábrica llamado Harry Phipps les había dado instrucciones para construir un agujero, una zanja, en su fábrica. Y aquí viene la pista más, bueno, demoledora, la pista más que si esta es verdad, ya estaba claro que estaban muertos. Y claro, la ubicación fue informada a la policía y se exploró nuevamente en 2018. Fueron descubiertos huesos, pero fueron huesos no humanos. A pesar de esto, que no se encontró hueso humano, el propio hijo de Phipps declaró que su padre agredido sexualmente de joven también le agredió a él de niño. Y él cree firmemente que su padre estuvo implicado en el secuestro de los niños de Beaumont. Las autoridades interrogaron a este abusador de menores que vivía justamente en Glenelg Beach y trabajó como líder de los Boy Scouts en Adelaide en 1966. Una vez más no se pudo comprobar que fuera él, pero sí que era bastante extraño que hubiera dicho a unos trabajadores jóvenes que hicieran una zanja que fuera un tío, un agresor sexual, que incluso abusó de su hijo y que en esa época vivía en la playa y era el jefe de los Boy Scouts, que los Boy Scouts en Australia y Estados Unidos es algo muy famoso, es algo muy... que todos los niños... joder, un Boy Scout no es como si fuera un policía, pero les tienen mucho respeto y cuadra perfectamente con que se ganara la confianza de los niños para después secuestrarlos, agredirlos, matarlos y después enterrarlos. En un momento dado, los lugareños empezaron a acusar a la madre de los niños de estar involucrada, lo cual fue muy trágico para la familia porque ellos no habían tenido absolutamente nada que ver. Nancy Beaumont estaba en su casa cuando le aparecieron. Y con 92 años, esta madre, que estaba muerta en vida ya desde la aparición de sus 3 hijos, murió en un centro de detención, digamos, psicológica de Adelaida en 2019. Su esposo, quien se divorció de ella debido al trauma que tuvo la familia, aún se cree que sigue vivo y tiene ya una edad bastante avanzada. Pasaron los años, las investigaciones no arrojaron ningún tipo de resultado, nunca se descubrieron restos, nunca se pudo probar nada que indicara que fueran asesinados. La policía elaboró todas las ideas y conjeturas posibles. Hasta 2018 se estuvo investigando el caso, pero no hubo ningún tipo de resultado, digamos, convincente. El caso a día de hoy no está resuelto, lo que le convierte en uno de los casos sin resolver más notorios en la historia criminal australiana. Mucha gente aún habla del caso, como lo estamos haciendo ahora y lo estoy contando, porque siente curiosidad, más curiosidad, ganas de saber qué ocurrió. Vivos, muertos, la gente de Australia quiere saber dónde están los 3 hermanos Beaumont. Ahora más o menos serían adultos, tendrían una edad, adultos de mediana edad, y lo más probable es que
es la teoría, digamos, principal, fueran víctimas de un horrible depredador sexual, que seguramente abusó de ellos, los mató y escondió sus cadáveres. O abandonó sus cadáveres, pero nunca se han encontrado. También se habla que pudieron estar secuestrados, luego venderlos con fines no específicos. Y claro, el caso de los Beaumont sigue siendo el caso más antiguo de 3 personas desaparecidas a la vez en Australia. Todavía se hacen libros, se hacen películas, se hablan de podcasts, como en este. ¿Y qué ocurrió? ¿Cuál es mi opinión? ¿Cuál es lo que yo pienso de este caso? Primero de todo, que desaparezcan tus 3 hijos a la vez. Bueno, yo no sé cómo esta gente, como el padre aún puede vivir y la madre aguantó hasta los 92 años. Que desaparezca un hijo debe ser algo horrible. Que desaparezcan los 3. No sé, es el infierno. Claro, vosotros ahora pensamos, es que ¿por qué los dejaron solos? Porque se van en bus solos y tal, les puede pasar cualquier cosa. Estaba a 5 minutos en la playa, estaban acostumbrados. Cualquiera que vive al lado de la playa, dejar a los hijos jugar. Vamos a la playa a jugar, vale. Y los mira de vez en cuando. Pero, a ver, yo no lo haría. Yo siempre con los niños creo que hay que estar muy pendientes porque les puede ocurrir cualquier cosa. En una playa, yo qué sé, les puede picar algo, se pueden ahogar, se pueden despistar e irse por la carretera. Yo nunca los dejaría solos, aunque viviera justo enfrente. Pero mucha gente sí que lo hace. Mucha gente pues dice, jugad ahí, después volved. Bueno, todos hemos jugado en la calle solos. Viene a ser lo mismo, nos podía haber pasado cualquier cosa jugando en la calle solos mientras nuestras madres, nuestros padres estaban haciendo la comida, por ejemplo, en verano. Yo me he ido por una casa de campo que tenía. Me he ido solo por los caminos paseando a un perro. Y claro, es que es muy difícil. ¿Por qué los dejan solos? Yo no lo haría, pero tampoco no se imaginan, si nunca ha ocurrido nada en esa zona, que les pase algo. Yo creo que lo que dijo la madre es la versión que para mí es más plausible. Alguien los estuvo vigilando, estuvo siguiéndolos, se ganó su confianza y cuando ya tenía la confianza de estos 3 niños, seguramente de la mayor, que es la que mandaba sobre los otros hermanos pequeños, ese día con algún tipo de excusa de ir a comprarles un helado o yo qué sé, ir a jugar a algún sitio o por qué no, si era el hombre que era el jefe de los Boy Scouts, a lo mejor les invitó a ir un ratito a hacer 4 juegos de Boy Scouts. Y ahí en ese momento este hombre sabía perfectamente, este secuestrador, que si lo hacía sin conocerlos, en un día con tanta afluencia de público en las calles, la gente se daría cuenta y seguramente evitaría que los secuestrara. Y los niños no se irían con él porque se pondrían a llorar y habría un lío tremendo y no podría cometer su idea macabra. Se ganó su confianza y cuando la tuvo lo secuestró. Es difícil secuestrar a 3 niños, ojo. Yo, cuando ya los niños vieron que no iba a cumplir intenciones, seguramente se intentaron defender. Y el tío pudo con los 3, Este tío lo tenía todo pensado, todo calculado. Seguramente tenía o una casa por ahí cerca o algún tipo de furgoneta que los metió dentro. Y quién sabe si era conocido por los niños de antes. Pero yo creo que lo más normal es que fuera un depredador sexual de niños que
lo estuviera vigilando y aprovecho el momento de afluencia, de un poco de despiste, de cuando hay mucha gente en las calles, ya sabemos que estamos un poco perdidos. En ese momento justo se lo llevó porque todos los testigos recordamos que dijeron que lo vieron alejarse con los niños. O sea, se fue hacia la parte más, digamos, menos concurrida de la playa. Ahí pues solo metió en una casa o en un coche, una furgoneta. Y ahí se lo llevó. ¿Quién sabe ya lo que hizo con ellos? ¿Quién sabe ya lo que pasó? Yo no creo que estén vivos. No creo que estén vivos. A lo mejor lo secuestró y vive con ellos en algún lugar alejado. Yo qué sé. Puede ser cualquier cosa, ¿eh? No. Pero yo creo que no están vivos, desgraciadamente. Y el caso de los niños de Beaumont es uno de los casos de desapariciones más increíbles, más extrañas. 3 hermanos a la vez desaparecieron en una playa. Y es uno de los casos de Australia y yo creo del mundo más impactantes a nivel de temas de desaparecidos. Como os he dicho, Summer Edition no tiene por qué ser casos, digamos, un poco divertidos. Son casos misteriosos, enigmáticos, crueles, casos que ocurren en verano y cosas relacionadas con el verano. Esto es todo. Si queréis también seguirme en YouTube, estoy en el canal CB Emprendedores, un canal donde colaboro, donde ponemos las imágenes de mis podcasts y tenemos, ojo, un montón de vídeos más de criminales, de historia, de ciencia, de chistes también, ojo, de chistes, de bromas telefónicas. Y si queréis ver las imágenes de lo que hablo, suscribíos, dad me gusta, seguidnos en CB Emprendedores. Y os espero el próximo día con otro episodio más de Summer Edition, que ya sea el último porque después ya empezamos septiembre. Y en septiembre ya volveré con, digamos, la Cueva 51 clásica, con más historias y más temas increíbles. Gracias a todos por la acogida y nos vemos en el próximo episodio.